Buenas tardes, estimado docente. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión hemos conformado un grupo para realizar la siguiente tarea. Armado de una fuente de voltaje variable que va entre los 12 voltios a cero. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Rumiñahui del primer semestre de la carrera de electricidad. Los integrantes de este grupo son el compañero Dino Ostaiza, el compañero Jorge Villasís Tenorio, el compañero Cristian Solórzano y quien les habla, Juan Carlos Pineda. Pues bien, vamos a empezar. Nos dice que una fuente de voltaje variable, como su nombre mismo lo dice, son equipos que suministran voltaje, son fuentes de poder, debido a que suministran energía. Pero para poder diferenciarlo, podemos decir que las fuentes de poder o alimentación se pueden comportar como fuentes de voltaje o como fuentes de corriente. Cabe recalcar que vamos a armar nuestra fuente de poder, nuestra fuente de voltaje, sí mismo, en nuestro protobar. Y también asimismo haremos una simulación en Circuit Wizard. Para eso vamos a ocupar los siguientes elementos: un transformador de 120 voltios a 12 voltios y a 1 amperio. Vamos a utilizar un puente de diodos, vamos a utilizar también capacitor electrolito de 220 microfaradios a 50 voltios. Vamos a utilizar también un capacitor cerámico de 22 microfaradios. Vamos a utilizar también un regulador de voltaje 7812. Vamos a utilizar también un diodo LED rojo, una resistencia de 500 ohmios. Vamos a utilizar asimismo un potenciómetro de 10 kiloohmios. Vamos a utilizar un interruptor simple. Vamos a utilizar un fusible de 1 amperio conjuntamente con su portafusible. Un osciloscopio también conocido. Y asimismo también un multímetro y nuestro protobar. Entonces, estimado docente, esos son los materiales que vamos a utilizar para nuestro armado de nuestra fuente de poder, de nuestra fuente de voltaje que va de los 12 voltios a cero en nuestro protobar y asimismo en nuestro programa Circuit Wizard, que es un simulador. Entonces, seguidamente los compañeros van a detallarle un poco más a fondo cómo es el proceso del armado, cómo es el proceso y las medidas que nos ha dado después de utilizar el multímetro en cada uno de los componentes, en la entrada de nuestra fuente de poder y asimismo a la salida. A continuación, los compañeros van a interceder y van a explicarle un poco más detallado en qué consiste todo el desarrollo de nuestro trabajo. Por mi parte, que tenga una excelente tarde. Que continúe el siguiente compañero, por favor. Bueno, conectado al puente rectificador de diodos, lado positivo del lado derecho, lado negativo del lado izquierdo. También conectamos el capacitor, lado negativo del lado izquierdo, y hacemos un puente para conectar del positivo al otro extremo del capacitor. Bueno, y ahora nosotros vamos a seguir para poder conectar el regulador LM7812 y la entrada es en la pata que está del lado sería derecho, pues no. Bueno, y el positivo del capacitor lo conectamos al lado de la primera pata del transistor. Lo que es el regulador de voltaje que tenemos aquí, vamos a conectar lo que es en la parte de la salida. En la parte de la salida vamos a hacer un puente, un cable para poder conectar nuestro capacitor cerámico de 22 nanofaradios. Energizamos en esa línea y ponemos hacia negativo. También hacemos otro puente. De ahí conectamos, hacemos otro puente más para poder conectar los otros componentes. Lo que es la dirección que pusimos el capacitor, ¿no? ¿Verdad? En la salida. Conectamos lo que es la resistencia y el diodo LED, la resistencia de 500 ohmios. La conectamos en serie. Lo que es la salida del ánodo, hacemos otro puente hacia tierra, negativo. De ahí podemos conectar otro cable, ¿no? ¿Verdad? Con la salida de resistencia
hacia el potenciómetro, un potenciómetro de 3 patitas que tiene, de la cual vamos a utilizar solo 2 patitas, ¿no, verdad? Para poder conectar nuestro potenciómetro. Entonces procedemos a lo que es instalarlo bien en el protowire, ¿no, verdad? Justo en la línea donde hicimos el otro puente, conectamos la otra patita y lo instalamos, ¿no, verdad? En lo que es la patita del medio, ¿no, verdad? Vamos a también hacer otro puente en la patita del medio, hacer otro puente de ahí a tierra, a negativo, ¿no, verdad? Hacemos otro puente. Ya una vez realizado lo que es el puente, conectamos otro cable para poder hacer la salida, verificar la salida con el potenciómetro, ¿no, verdad? Con la salida vamos a verificar lo que es la medición del multímetro. Podemos verificarlo conectando los dos partes. Bien, ya tenemos nuestro circuito armado. Tenemos unos cables que dejé para probar el voltaje. Y vamos a ver. Bueno, vemos que ya nuestro circuito encendió. Procedemos a girar la perilla de nuestro potenciómetro. Bien, tenemos nuestro multímetro. Vamos a girar nuestro potenciómetro. Vamos a ver cómo empieza a variar la energía según giremos nuestro potenciómetro. Como podemos ver, ya alcanza los 12 voltios. Si le bajamos todo, se baja a 0. Así mismo, punto medio, más o menos 6 voltios. Ya. Esto pasa porque cuando nosotros bajamos todo el voltaje, vemos nuestro circuito. Bien, cuando giramos el potenciómetro, al girarlo todo aumentamos la capacidad resistiva, entonces la energía la resiste aquí y pasa más energía acá. Cuando le bajamos aquí nuestro potenciómetro, lo dejamos en 0, va a pasar largo la energía, no va a ser resistencia y nuestro LED va a bajar un poco la intensidad. Bien, eso sería todo por este ejercicio. Como pueden ver, aquí tenemos desde el principio el puente de diodos, la conexión, energía, el capacitor electrolítrico, el regulador, el capacitor cerámico, la resistencia, nuestro diodo LED y nuestro potenciómetro. Muchas gracias.